siempre se habla de transporte cuando es el momento de que se sube el boleto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en materia de transporte en Tandil y como proyección para cambiar y mejorar? Bueno, tal cual, me parece que el disparador es el que acabas de dar vos. Dos cosas, en general, para después ir desglosando. Primero, que cuando hablamos de transporte en Tandil pareciera ser que discutimos solamente el tema del transporte público y casi te diría excluyentemente el tema de los colectivos. Y primero eso. Y segundo, que claro, tal como vos decís, discutimos sobre transporte, entonces, acotándolo al tema del transporte público y específicamente a los colectivos, al sistema de colectivos de pasajeros, una discusión que se agota todos los años alrededor de febrero, marzo, que es la que ronda en torno a la tarifa del transporte. No digo que sea una discusión menor, no lo es bajo ningún aspecto, sobre todo cuando en Tandil sufrimos, porque sufrimos en Tandil los usuarios del transporte público. En mi caso yo no cuento con vehículo, no tengo ni auto ni moto, soy un usuario de transporte público. Ahora, esa discusión en torno a la tarifa, que digo no es menor, tenemos la tarifa más cara del país. Tandil ostenta ese récord triste para los tandilenses. Para una ciudad de poco menos, poco más de 130.000 habitantes, tener en su haber la tarifa de transporte público más cara del país es un problema serio. Y yo creo que tiene que ver con años, evidentemente, de atraso en la discusión, precisamente. Ahora, discutimos esto, como te digo, febrero, marzo, sobre la tarifa. Finalmente la tarifa es reactualizada al monto que al Poder Ejecutivo, al municipio local, a cargo hace una década del doctor Miguel Ángel Lungui, al monto que a ellos les parece, dado que ejercen el poder y el Consejo Deliberante con su mayoría automática, y en eso va en juego esta elección legislativa, esta elección de concejales, es decir, en hacerle ver a la sociedad los beneficios que puede traer a una ciudad como Tandil terminar con esa mayoría automática. Se discute la tarifa, ponemos toda nuestra energía en esa discusión, perdemos la discusión por este asunto de la mayoría automática y durante un año dejamos de discutir el transporte. No se vuelve a discutir más del tema. No quiero pasar por alto la existencia de actores nuevos que me parecen muy importantes en la materia, como puede ser, por ejemplo, la multisectorial, creo que así se llama, multisectorial por el transporte público en Tandil, que da un debate mucho más de fondo. Pero en términos generales, discutimos en febrero o marzo y no volvemos a discutir sobre el transporte, pareciendo ser que, salvo la tarifa, estaría todo bien. Y no es así. Ya que esa discusión es una vez por año y hay que darla, y para eso hay que romper con esa mayoría, para permitirnos los tandilenses, los usuarios del transporte público, tener una tarifa acorde al bolsillo de los usuarios, trabajadores, en su mayoría trabajadores, jubilados, empleados, estudiantes, por supuesto, que durante el resto del año podamos seguir discutiendo el asunto. Entonces, ¿cuál es la discusión que puede darse? Bueno, primero, si vamos a tener la tarifa más cara del país, más alta del país, entonces que tengamos un transporte de pasajeros, de colectivos, un transporte público que sea el número uno del país. Que podamos decir que el transporte de Tandil es orgullo nacional, que los tandilenses nos podemos jactar de eso. Para eso, bueno, ahí habría que empezar las discusiones pendientes, que van desde asuntos que tienen que ver con un transporte que dañe lo menos posible al medio ambiente, como están haciendo con mucho éxito en Mendoza, en la ciudad de San Rafael y en Mendoza capital, en Tucumán capital, donde están readaptando los motores de los colectivos para que generen menores emisiones de gases tóxicos al medio ambiente, hasta, evidentemente, algo fundamental, el recorrido y la frecuencia de transporte. ¿Sí? El otro día hicimos una reunión de vecinos luego de una jornada solidaria en Cerro Leones, pintamos el Club Figueroa, y nos encontramos con una problemática evidente a todas luces. En Cerro Leones, la línea de colectivos que
que transporta a los habitantes de Cerro Leones al resto de la ciudad, que los conecta con el resto de la ciudad. Estamos hablando de un barrio, casi un pueblito podríamos decir, por estar al otro lado de la ruta, que los conecta con la ciudad, es el azul. El azul sale cada 1 hora y 10 minutos. Cada 1 hora y 10 minutos. Pensemos en los chicos y chicas que asisten a establecimientos educativos que no quedan en Cerro Leones, algunos habitantes de Cerro Leones que asisten a la universidad, y por supuesto el común de los habitantes y los vecinos de Cerro Leones que acuden todos los días a su trabajo. Tienen que organizar casi la vida en torno a la frecuencia del azul. Ahora nos encontramos con una particularidad en esta discusión con los vecinos, y es que a escasos 2 kilómetros, en el Parque Industrial de Tandil, a escasos 2 kilómetros de Cerro Leones, llega el blanco. Y el blanco llega ahí cada 35 o 40 minutos. Casi la mitad del tiempo. Casi la mitad del tiempo. No, la mitad del tiempo. Entonces se preguntan los vecinos, ¿por qué si el blanco llega cada 2 kilómetros cada 35 minutos, no puede estirar su recorrido escasos 2 kilómetros para que los usuarios de transporte público, vecinos de Cerro Leones, podamos conectarnos con la sociedad de Tandil, es decir, integrarnos, sentirnos tandilenses en definitiva, de una manera el doble de exitosa? ¿Sí? ¿Qué es un problema entre las empresas de transporte que tienen pisado este recorrido, esto es mío, acá no te metas? ¿O es la falta de acción de un Estado que se involucra en esa problemática? Creo que es un asunto, el ejemplo de Cerro Leones es un caso muy sencillo. El otro día, en otra reunión, con los delegados de todos los cursos y la presidenta del Centro de Estudiantes y directora de la Escuela Secundaria Básica número 7 del Complejo Educativo Arcoíris, un barrio que ha crecido de manera exponencial, es un barrio que ha estallado en Tandil, y además no es solo Arcoíris, Maggiore y San Juan, la escuela cuya matrícula felizmente viene creciendo con el paso del tiempo, no tienen una línea de colectivo, la línea de colectivo que necesitan tener, que pase por esa escuela. ¿A qué me refiero? La mayoría de los estudiantes de la Escuela Secundaria Básica número 7, y lo mismo de la primaria y del Jardín de Infantes, son, la mayoría, no todos por supuesto, son o bien vecinos del mismo barrio, o del Arcoíris, o de San Juan, o de Maggiore, o también de Tropezón y La Movediza. ¿Cuál es la línea de colectivos que pasa por ahí? El azul, el mismo del que hablábamos en Cerro Leones. Bueno, el azul no pasa por ahí. El reclamo que ellos tienen y han acercado a las autoridades es que el azul pase por el complejo educativo Arcoíris. Son cuestiones sencillas, Sucede algo parecido en San Cayetano, allá al fondo, ¿no? Por la zona de Chapaleofugui, Antártida Argentina, detrás de Villa Aguirre. Resulta que hay las frecuencias a la mañana muy temprano, a la hora que los chicos asisten a la escuela del transporte público, son muy espaciadas. Entonces los padres tienen que tomar una decisión clave, y es, en el invierno tandilense, ¿no? Mando al chico a 1 hora, que lo hace llegar 40 minutos antes a la escuela, y quedan los chicos solos, a la intemperie, pasando frío, en la puerta de la escuela, o llegan 15 minutos tardes todos los días. Eso tiene que ver con la frecuencia, cuestiones elementales. Entonces me parece que ese es uno de los grandes temas que desde el Consejo Deliberante hay que abordar, hay que dar esa discusión. Transporte de calidad para Tandil. Tenemos la tarifa más cara, tenemos un transporte de calidad. Pero no se acaba ahí la discusión sobre el transporte. El transporte tiene que ver con la movilidad. Hablamos de Tandil, una ciudad que cuenta con un parque automotor que realmente a uno le parece increíble, cuesta creerlo, pero son los datos de la realidad. 65.000 autos patentados, 27.000 motos. Un parque de poco más de 100.000 motovehículos en Tandil. ¿Sí? O sea que evidentemente no se agota el tema de la movilidad, del traslado a una ciudad en el transporte público. Bueno, ahí tenemos otros problemas muy serios. Uno tiene que ver con la seguridad, y es el tema de la seguridad vial. ¿Cómo se traslada al conjunto de la sociedad, cómo se trasladan políticas de seguridad vial, el cuidado de la vida? Ya hablamos de eso. Pero esto tiene que ver con el ordenamiento del tránsito. Es caótico. Con el tema del estacionamiento. El estacionamiento en Tandil
¿Es solamente materia de recaudación? ¿O tiene que ver en solucionarle los problemas a la gente? ¿O tiene que ver con una mejor y mayor calidad de vida? Porque el auto, lo sabemos, es uno de los habitáculos a donde transcurre gran parte de la vida de las personas que poseen un vehículo, ¿sí? Entonces, para trasladarse, la calidad de vida, encontrar un estacionamiento, ¿sí?, que el tránsito esté ordenado, que fluya, bueno, es fundamental. Evidentemente es una problemática que no es sencillo resolver si hablamos de semejante parque automotor. Pero ¿cuáles son las acciones que ha tomado el municipio de Tandil en la materia? Yo no me he enterado de esas acciones. Y si las ha tomado han sido evidentemente muy poco exitosas, porque cada día que pasa es más caótico y es un reclamo de la sociedad. También podríamos incluir en el tema del transporte el estado de las calles, el estado de las paradas y los refugios de colectivo. Una ciudad realmente, repito, que tiene un clima que durante un invierno largo, durante casi 6 meses, 5 meses del año, es bastante inclemente. Bueno, ¿cuál es el estado de los refugios colectivos? ¿Tiene iluminación? Porque esto se relaciona con la seguridad también. A la gente le da miedo estar en la parada de colectivo a determinadas horas. Entonces, es una discusión muy amplia que hay que dar, que no se agota en la tarifa. Repito, no es poco importante la discusión de la tarifa, es una discusión fundamental porque afecta ni más ni menos que al bolsillo de los trabajadores. Ahora, algo que para mí me parece fundamental destacar. Una de las políticas más importantes del municipio de Tandil en materia de transporte público ha sido el pase, ¿sí?, que a la par de este aumento descomunal de la tarifa, digo a la par porque ha sido votado a la par, lo hicieron salir junto con el aumento, retrasaron el aumento, la votación del aumento para cuando tuvieron listo el pase, que es algo importantísimo. Recordemos lo que significa, no hace falta recordarlo porque creo que el común de los tandilenses lo saben. Los alumnos de escuelas públicas, primarias y secundarias viajan gratis de su casa a la escuela y viceversa, y los alumnos de la Universidad Nacional del Centro se trasladan desde su casa o lugar de trabajo a la universidad al 50% del coste del boleto. Ahora, ¿es una política del municipio de Tandil? Resulta que no, y vaya sorpresa. ¿Con qué se financia el pase? Bueno, el pase se financia al 100% con el Fondo de Fortalecimiento Educativo, que la Nación gira de manera directa, sin siquiera intermediación de la provincia, a los municipios. Repito, el pase se financia al 100% con el Fondo de Fortalecimiento Educativo. Fondo que, por otra parte, no ha sido puesto a consideración, no solo de la sociedad, sino siquiera de los concejales representantes de la sociedad, poder legislativo, ¿sí? Entonces uno dice, qué bondadoso, qué generoso el municipio de Tandil, cómo ha encontrado la manera de hacer un esfuerzo financiero, un esfuerzo presupuestario para encomendar semejante política, porque, repito, es muy importante, no podemos pasarla por alto. Ahora, no tiene que ver con el desarrollo de una estrategia por parte del municipio, sino con haber encontrado un fondo, una partida presupuestaria que no es generada por el propio municipio y puesta en función de esa política. Y puesta en función de esa política sin ser discutida con ningún sector de la sociedad, ni siquiera en el Consejo Deliberante. Entonces, me parece, en términos generales y en síntesis, que el transporte es otra materia de discusión para dar de cara a la sociedad. Creo que los concejales deben erigirse en actores de esa discusión. Deben ser la mejor polea de discusión, la mejor polea de transmisión entre la sociedad y sus representantes, quienes son votados para representarlos. Entonces, tiene que ver de nuevo con un rol que se le debe asignar al concejal, con un rol que debe cumplir el Consejo Deliberante, que tiene que ver con el día a día de la vida de los ciudadanos, que tiene que ver con la calidad de vida de esos ciudadanos, que tiene que ver con las problemáticas de esos ciudadanos, con las preocupaciones, con los deseos e inquietudes de esos ciudadanos. Por eso es importante un Consejo Deliberante donde reine la pluralidad de voces, donde no salgan por un tubo todas las discusiones al antojo y piacere del Poder Ejecutivo Municipal.